a través de toda la historia de la iglesia hasta el siglo XIX, los creyentes habían creído prácticamente en unanimidad que el Señor Jesucristo habría de regresar una sola vez a la tierra y que en ese momento la iglesia sería arrebatada para encontrarse con su Señor. Repito, esa había sido la creencia de la iglesia a través de toda su historia. Pero en el siglo XIX surgió una creencia nueva que luego vendría a ser muy popular debido a la proliferación de una Biblia anotada por un abogado y pastor llamado Ciro Ingerson Scofield, publicada en el año 1909, y que sostenía la postura de una venida de Cristo en dos partes: una secreta antes del inicio de una tribulación que, según esta creencia, durará. En defensa del Evangelio, mi nombre es Isaac Fuentes. Para todos aquellos que no me conocen, la honra y la gloria es solo para Dios. Este video tiene como objeto hacer una respuesta bíblica, dar una respuesta bíblica respetuosa a mi amado hermano en Cristo, Sugel Michelén, hermano ministro reformado. Así que él es un hermano cristiano, es un hijo de Dios, es un siervo de Dios, al cual yo respeto y admiro en muchos aspectos. Pero en la doctrina post-tribulacionista no estamos de acuerdo. Así que este video no es un ataque en contra del hermano Sugel Michelén. No es un ataque en contra, no es un ataque en contra de ningún hermano cristiano reformado. Simplemente es un intercambio de ideas, un debate. Esto se llama apologética. Es un intercambio de ideas, un debate para que podamos comparar la doctrina post-tribulacionista y el arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación y saber, a la luz de la Biblia, no de las confesiones reformadas, no de los concilios, no de la filosofía e interpretaciones privadas o mi propia opinión, sino en la sola escritura, saber si esta doctrina es verdadera o no es verdadera a la luz de la palabra de Dios. ¿Ok? Vamos a volver a escuchar lo que dice aquí nuestro amado hermano Sugel Michelén y enseguida regresamos. A través de toda la historia de la iglesia hasta el siglo XIX, los creyentes habían creído prácticamente en unanimidad que el Señor Jesucristo habría de regresar una sola vez a la tierra y que en ese momento la iglesia sería arrebatada para encontrarse con su Señor. Repito, esa había sido la creencia de la iglesia a través de toda su historia. Pero en el siglo XIX surgió una creencia nueva que luego vendría a ser muy popular debido a la proliferación de una Biblia anotada por un abogado y pastor llamado Ciro Ingerson Scofield, publicada en el año 1909, y que sostenía la postura de una venida de Cristo en dos partes. En primer lugar, usted dice que durante toda la historia del cristianismo, dando a entender que después de la era apostólica, que después de la muerte de los apóstoles del Señor Jesucristo, absolutamente nadie creyó que el arrebatamiento de la iglesia sucedería antes de la gran tribulación. Repito, usted dijo en su video que
durante toda la iglesia, durante toda la historia de la iglesia o del cristianismo, después de los apóstoles, dando a entenderlo usted, absolutamente nadie creyó, ni predicó, ni enseñó que el arrebatamiento de la iglesia acontecería antes de la gran tribulación. Bueno, quiero decirle que eso es falso, es una mentira. Yo no sé si usted, y se lo digo con todo respeto, amado hermano, ha investigado en la literatura patrística para verificar que absolutamente ningún creyente primitivo creyó en el arrebatamiento de la iglesia pretribulacional. No sé si usted lo averiguó, se lo digo con respeto. Antes de pasar a eso, quiero tocar otra cosa que usted dijo. Usted dijo que nosotros creemos que el arrebatamiento de la iglesia es una venida de Cristo. No, eso es una mentira. Es una falacia de hombre de paja. Ustedes nos acusan de creer en 3 venidas de Cristo. Eso es una mentira, es un hombre de paja, es una calumnia. El arrebatamiento de la iglesia no es una venida de Cristo. El arrebatamiento de la iglesia es una epifanía, es una aparición de Cristo en el cielo, y Cristo aparece en el cielo y se lleva a su iglesia. Por eso la Biblia hispanoamericana traduce 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 15 y dice: nosotros los que vivimos no precederemos a los que durmieron. ¿Sí? Vamos a leerlo para no inventar. 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la parucía, hasta la venida del Señor, dice aquí la Reina Valera. Pero hay otras traducciones que lo usan como manifestación, que viene del griego epifanía, que significa aparición, hacerse visible. El arrebatamiento de la iglesia no es una venida de Cristo, porque Cristo no está regresando del cielo a la tierra. El arrebatamiento de la iglesia no es la segunda venida de Cristo, porque Cristo no está regresando del cielo a la tierra. No es una venida de Cristo, no es una vuelta de Cristo, no es un regreso de Cristo, solamente es una aparición de Cristo en el cielo. Epifanía, así que no es una venida. Así que el argumento de las 3 venidas queda refutado por la palabra de Dios. Ustedes nos acusan de creer en una segunda venida en 2 etapas. Yo no sé si otras personas creen en una segunda venida en 2 etapas. A mí no me interesa eso, a mí me interesa lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Y yo creo en la primera venida de Cristo, que es cuando nació de una virgen, Gálatas 4:4. El arrebatamiento de la iglesia, que es una epifanía de Cristo en el cielo, 1 Tesalonicenses 4:16, ¿sí? Colosenses 3:1 en adelante, más adelante lo vamos a ver. Y en una segunda venida de Cristo, que es enteramente diferente al arrebatamiento, que no es venida en 2 partes, ni venida, es una aparición de Cristo en el cielo. No creo en un rapto secreto, eso es otro mono de paja. Hay que aprender a diferenciar las cosas. Ahora, Scofield pudo decir muchas cosas, pero Scofield no inventó el arrebatamiento. El arrebatamiento de la iglesia es una doctrina apostólica enseñada por el apóstol Pablo. Así que no hay que crear teorías de conspiración diciendo que Scofield creó eso. No, eso es falso. El apóstol Pablo, claramente el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo menciona 1 Tesalonicenses 4:16 el arrebatamiento de la iglesia. Ustedes dicen que 1 Tesalonicenses 4:16 es la segunda venida. Mentira. Todo lo que pasa en 1 Tesalonicenses 4:16 lo vamos a ver más adelante en este video, primero Dios, no tiene absolutamente nada que ver con la segunda venida de Cristo. Nada que ver. Nada que ver. Ok. Una vez aclarado eso, pasamos al primer punto. Bueno, con todo respeto y amor, amado hermano Sugel Michelén, para todos mis amados hermanos postribulacionistas, sean católicos romanos, sean reformados, adventistas, presbiterianos, etcétera, etcétera, etcétera. Para todos mis amados hermanos postribulacionistas, quiero decirles que si hay evidencia en la historia del cristianismo, en los primeros 3 siglos de la historia del cristianismo, de creyentes que creyeron y enseñaron el arrebatamiento de la iglesia pretribulacional. Es decir, que la iglesia sería arrebatada antes de la gran tribulación. Por ejemplo, Ireneo de Lyon, entre siglo I y siglo II, en su carta contra los herejes. A Dios la gloria. En el tomo 5, capítulo 29. ¿Vale? Ok. Bien. Dice lo siguiente.
Y por eso, cuando al final de los tiempos, la iglesia sea levantada, habrá una tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá. Habrá una tribulación, ¿sí? Como no la ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá. Y aquí Ireneo dice, cuando la iglesia sea levantada. Es decir, la iglesia es levantada y después viene la gran tribulación. Número 2. Cipriano de Cartago, siglo II, entre el siglo II y III, en su tratado 7, versículo 25, dice esto. ¿No se alegran por una salida anticipada? Ustedes serán recogidos, librados a partir de los naufragios y desastres inminentes. Saludemos al día asignado, cada uno en su propio lugar, que nos arrebata de aquí y nos libera de las trampas del mundo y nos restaura al paraíso y el reino. Claramente, Cipriano de Cartago está diciendo en su carta que la iglesia del Señor Jesucristo será evacuada, arrebatada antes de la gran tribulación. Y estamos hablando entre los primeros 3 siglos del cristianismo. Y usted, amado hermano, y todos los reformados, amados hermanos que los amo en Cristo y otros hermanos, dicen que durante toda la historia del cristianismo, después de los apóstoles, nadie habló del arrebatamiento antes de la tribulación. Que es un invento de Scofield. Que hasta el siglo XVIII y XIX mágicamente apareció esa doctrina. Pues se nota que no han leído estas citas de la patrística. Y se los digo con todo respeto y amor. La autoridad final de la iglesia es la palabra de Dios, yo lo sé. La patrística no es inspirada por Dios, no es canónica y se contradice entre ella misma, yo lo sé. Pero esto solamente es para demostrar, no yo, sino Dios por medio de la historia del cristianismo, que lo que ustedes dicen es una mentira. Que cuando ustedes dicen que durante toda la historia de los siglos nadie habló de eso, es una gran mentira. Número 3, Efrén el Sirio dijo esto. Porque todos los santos, siglo III, nada de Scofield, siglo III, estamos hablando de 14 a 15 siglos antes de Scofield. Así que dejen de, con todo respeto lo voy a decir, y amor, dejen de decir mentiras, dejen de crear, ¿cómo se dice? Teorías de conspiración. Como el amigo Ángel Regalado que dice que el arrebatamiento de la iglesia pretribulacional lo inventaron los jesuitas, amigo. Eso es una teoría de conspiración. Lean los padres de la iglesia, entre comillas, ¿verdad? Porque ni siquiera son los padres de la iglesia. El padre de la iglesia es Dios. Efrén el Sirio, porque todos los santos, siglo III, porque todos los santos y escogidos de Dios están reunidos. Aquí viene la bomba. Antes de la tribulación que ha de venir. Y son llevados al cielo. ¿A dónde? Al cielo. No bajan del cielo a la tierra como pasa en la segunda venida. No. De la tierra suben al cielo cuando Efrén el Sirio. Antes de la tribulación que ha de venir. Otra vez. Efrén el Sirio, siglo III. Porque todos los santos y escogidos de Dios están reunidos antes de la tribulación que ha de venir. Pueden decir, no, el hermano Isaac estás torciendo las palabras de Efrén. No, porque sigue diciendo, y son llevados al cielo antes de la confusión que llegará al mundo. Así que la doctrina del arrebatamiento de la iglesia y la doctrina, la creencia que enseña que la iglesia no pasará por el día de la ira, por la calamidad, ni por la gran tribulación, no es un invento de Scofield ni de Margaret MacDonald. Es una doctrina primeramente bíblica apostólica, porque Pablo la enseñó principalmente, el apóstol Pablo, y el Señor Jesucristo también la menciona en San Juan capítulo 14:1 y Mateo 24, en un apartado específico. Gloria al Señor Jesucristo. Tiene fundamento en el Antiguo Testamento y tiene fundamento en el Nuevo Testamento. Esta doctrina del arrebatamiento antes de la tribulación no es de Scofield, hermano Sugelen Michelin. No es de Scofield, amado hermano.
Cipriano habló de esto, Efreno habló de esto, Ireneo habló de esto, Vitorino en su tratado sobre el Apocalipsis, otro padre, entre comillas, de la iglesia, dijo esto. Esto sucederá refiriéndose a qué? Al Apocalipsis capítulo 11, a los dos testigos. Esto sucederá cuando la iglesia haya sido quitada de en medio. Vitorino. Primeros siglos de la historia del cristianismo. Es completa y absolutamente falso que la doctrina del arrebatamiento de la iglesia y la creencia de que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación o que la iglesia no pasará por la gran tribulación es un invento de Scofield. Y que en toda la historia del cristianismo ningún creyente primitivo enseñó esta doctrina. Hermano Sugel, o usted lo ignora, perdón con todo respeto, o usted está mintiendo. Así que ese argumento suyo, que esboza que durante toda la historia del cristianismo absolutamente nadie enseñó la creencia de que la iglesia no pasará por la gran tribulación o que el arrebatamiento de la iglesia es antes de la gran tribulación, queda refutada. Su argumento queda refutado por Dios por medio de la historia del cristianismo, que probó que creyentes primitivos creyeron y enseñaron la doctrina del arrebatamiento pretribulacional. Pero lo más importante, en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, encontramos fundamento escritural básico, firme, para creer en esa doctrina. Mira lo que dice Isaías capítulo 20. Lo digo para todo respeto, ¿verdad? Si no me equivoco, vamos a checar en la palabra de Dios. Lo vamos a checar acá. Déjenme checar ahorita rápido. Bueno, mientras vamos a ir abriendo Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Lo vamos a tener listo porque vamos a analizar este pasaje que nos enseña algo muy interesante, ¿verdad? Algo muy interesante tocante a la gran tribulación y tocante a la iglesia. ¿Será que la iglesia del Señor Jesucristo pasará por la gran tribulación? ¿Pasará por la ira de Jehová? ¿Será que la iglesia del Señor Jesucristo beberá el cáliz de la ira de Dios al igual que los impíos? ¿Será que en verdad la palabra de Dios enseña eso? Gloria al Señor Jesucristo. Isaías capítulo 26, versículo 20. Mientras aquí yo voy a separar Tesalonicenses 5, capítulo 1. Isaías 26, 20. Mira lo que dice la palabra de Dios. Este es un fundamento en el Antiguo Testamento para creer en el arrebatamiento pretribulacional. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos. Cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar a quienes, al morador de la tierra, por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. El día de Jehová, la ira de Jehová, el castigo de Jehová, la gran tribulación no es para la iglesia, no es para los escogidos, es para los moradores de la tierra, es para los impíos, para los hijos del diablo, no para la iglesia del Señor Jesucristo. Vamos a analizar rápidamente lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Primero los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1 en adelante nos demuestra que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no pasará por la gran tribulación, ya que esa condenación y gran día de ira no es para la iglesia, sino más bien para los impíos. Una de las principales claves, amados hermanos, es que ningún impío podrá escapar de ese día. Repito, una de las claves es que ningún impío podrá escapar de ese día. Por el contrario, la iglesia sí puede escapar de ese día. Y nuestro Señor Jesucristo ha prometido esto a su iglesia. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad,
entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Aquí está la clave. Los impíos, los malvados, los hijos de Dios, que por supuesto no son la iglesia del Señor Jesucristo, ellos no van a poder escapar de este día grande y terrible, de la gran tribulación. Ellos no van a poder escapar. Por el contrario, nosotros sí tenemos la opción de escapar. Lucas 21, vamos a checarlo aquí. 36. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y estar en pie, sí, delante del Hijo del Hombre. La iglesia tiene la opción de escapar de este día grande y terrible. Vamos a leer el contexto. Versículo 35. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. No vendrá sobre la iglesia, sino sobre los moradores de la tierra, tercera persona, los impíos. 36. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación. La iglesia tiene la oportunidad de escapar de este día grande y terrible, el día de Jehová, la ira de Jehová o la gran tribulación. Por ejemplo, si una casa se está quemando y alguien te dice, escapa, ¿acaso tú vas a entender que te vas a quedar en esa casa hasta que se termine de quemar y tú mueras asfixiado o mueras incinerado? Después de muerto, ¿vas a querer escapar de esa casa que se está incendiando? No tiene sentido. Es por eso que el postribulacionismo es ilógico y es herético. Porque Hebreos 9:28 dice que Cristo aparecerá por segunda vez para salvar a los que lo esperan. Ojo, no dice regresará por segunda vez, dice aparecerá. Aparecer y regresar no es lo mismo. Epifanía no es lo mismo que un regreso, una vuelta de Cristo del cielo a la tierra. No es lo mismo. Creer que después de que nos traguemos las copas de la ira y la condenación nos destruya a todos, entonces después de todo, de que todos nosotros pasemos por ese día de calamidad, Cristo aparece a salvarnos. ¿Ya de quién nos va a salvar? ¿Ya de quién nos va a salvar? De nada. Es ilógico, es absurdo y es herético. Ok. Otra vez. Vamos a volver a leer 1 Tesalonicenses 5. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, tercera persona. No sobre la iglesia, sobre ellos, tercera persona. Destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Los impíos no podrán escapar de la gran tribulación, pero la iglesia sí escapará antes de la gran tribulación. Velad pues, Lucas 21:36, en todo tiempo orando que seáis tenidos dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. La iglesia tendrá la opción de escapar de la ira venidera y estar donde está Cristo. Pregunta, ¿en dónde está Cristo? Vamos a leerlo. Colosenses capítulo 3 y versículo 1. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3 y versículo 1. En el nombre poderoso, bendito y santo de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 3 y versículo 1. Si han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo. ¿Sí? Donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Preocúpense por las cosas de arriba, dice la versión latinoamericana. No por las de la tierra, pues han muerto y su vida está ahora escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste el que es nuestra vida, o sea Jesús, también ustedes se verán con Él en la gloria. Cuando Cristo se manifieste, epifanía, cuando Cristo aparezca, ¿cuándo?
Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, primera carta. En el arrebatamiento de la iglesia, Cristo aparece y nosotros nos reuniremos con Él en la gloria. Colosenses capítulo 3, versículo 1, versión Santa Biblia Latinoamericana. Gloria a Dios. Entonces, velad para que seáis tenidos dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. O sea, la iglesia escapa y automáticamente aparece en el cielo donde está Cristo. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, ustedes se reunirán con Él en la gloria eterna. Colosenses 3, 1 en adelante. Estaremos con Cristo en el cielo mientras, como un lazo, cae sobre los moradores de la tierra la ira de Dios. Mientras sobre los moradores de la tierra cae la destrucción repentina, primera de Tesalonicenses 5, 3, nosotros escaparemos para estar de pie delante del Hijo del Hombre y no sufrir esa condenación. ¿Vale? Primera de Tesalonicenses 5:3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Ellos no pueden escapar. Los impíos no. Pero la iglesia sí puede escapar. Lucas 21:36. Versículo 4. Mas vosotros, hermanos, aquí Pedro ya está sacando de ese grupo de condenados en la tribulación a la iglesia. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Este día no es para la iglesia. 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Seguimos leyendo, a Dios la gloria. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche, duermen. Y los que se embriagan de noche, se embriagan. 8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios ¿para qué? Para ira. Contexto del texto, gran tribulación, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Repito, para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Seáis tenidos por dignos de escapar y estar de pie delante del Hijo del Hombre. ¿Dónde está el Hijo del Hombre? A la diestra de Dios. La iglesia escapa, aparece en el cielo con Cristo. Colosenses 3:1, Cristo se manifiesta, epifanía, se hace visible y la iglesia se reúne con Él en la gloria eterna. San Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, os arrebataré, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Tesalonicenses 4:16, capítulo 1. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, y así estaremos siempre con el Señor. La iglesia va a escapar antes de que caiga como un lazo la condenación sobre los moradores de la tierra. Antes de que caiga destrucción repentina sobre los impíos, la iglesia será arrebatada. La iglesia escapará. ¿Ok? Otra vez, porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí no está hablando solamente meramente de una doctrina de la gracia, específicamente, porque el contexto del texto, en el versículo 1 del capítulo 5, nos está hablando de el día de la ira de Jehová, la gran tribulación, y claramente el apóstol Pedro dice, Dios no nos ha puesto para ira. Dios no ha puesto a su iglesia para la gran tribulación, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 9 versículo 28 nos dice que Cristo aparecerá por segunda vez para salvar a los que Él espera. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, ¿para qué esperamos, amado hermano Sugel Michelén? Se lo digo con todo respeto, amado hermano. ¿Para qué esperamos la manifestación de nuestro Señor Jesucristo? ¿Para qué esperamos la manifestación de nuestro Señor Jesucristo? Respuesta: para que nos libre de la ira venidera. Mira lo que dice el capítulo 1 y versículo 10 de Tesalonicenses, primera carta.
y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra ¿de qué cosa? De la ira venidera. Nos libra, nos guarda, nos aparta de la gran tribulación. ¿Cuándo? Cuando regrese del cielo, cuando aparezca en el cielo. Estamos esperando su manifestación gloriosa. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación, aparición, epifanía de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esperamos de los cielos a su Hijo, a Jesús. Esperamos su aparición en los cielos para que nos libre de la ira venidera, para que nos libre en este caso, la gran tribulación, el gran día de la ira de Jehová. Número 3, amados hermanos. Amado hermano Sugel Michelén y todos mis amados hermanos reformados. El hecho observable, la aplicación, la ejecución de Apocalipsis 19 demuestra que el postribulacionismo es una falsa doctrina. Repito, el hecho observable de Apocalipsis 19 y Apocalipsis 20 demuestra que el postribulacionismo es una falsa doctrina. Con todo respeto lo digo. ¿Por qué? Porque en el Apocalipsis 19 podemos ver el regreso de Cristo a la tierra, la segunda venida, juicio contra sus enemigos, destrucción a sus enemigos, el diablo es atado, vemos el milenio, resurrección de los decapitados, resurrección de los impíos, el Satanás es liberado, levanta un ejército contra el campamento de los santos en la tierra, no prosperan, después sigue el juicio del gran trono blanco, son echados al lago de fuego y luego la nueva Jerusalén. En todo eso no vemos ningún arrebatamiento de la iglesia, lo cual demuestra que el arrebatamiento de la iglesia no acontece en la segunda venida, porque no me lo vas a poder probar con Apocalipsis 19, hermano Michelén. Tampoco acontece después de la segunda venida, porque tampoco lo dice el capítulo 20, ni lo demuestra, ni siquiera lo insinúa. El Apocalipsis 20 no tiene absolutamente nada que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Apocalipsis 19 no tiene absolutamente nada que ver con el arrebatamiento de la iglesia. ¿Sí? Si las teorías de conspiración de mi hermano, con todo respeto lo digo, son verdad, entonces, ¿por qué yo no puedo verlas que en la segunda venida de Cristo, en Apocalipsis 19, acontece el arrebatamiento de la iglesia? Si la teoría de mi amado hermano Michelén es verdad, ¿por qué yo no puedo ver en Apocalipsis 20 que acontece el arrebatamiento de la iglesia, amados hermanos? La prueba de que el arrebatamiento de la iglesia acontecerá antes de la tribulación, de la gran tribulación, es que después de la gran tribulación, repito, la prueba de que el arrebatamiento de la iglesia acontece antes de la gran tribulación es que, en este caso, la segunda venida del Señor Jesucristo, es después de la gran tribulación. Explico. Pregunta para mis amados hermanos reformados y postribulacionistas, de cualquier denominación que pues sean postribulacionistas. Pregunta: ¿cuándo acontecerá la segunda venida de Cristo, bíblicamente? ¿Cuándo? ¿La segunda venida viene en medio de la tribulación, antes de la tribulación o después de la tribulación? Repito, no según la teología reformada, no según la escatología reformada, no, según las Sagradas Escrituras. ¿Cuándo acontece la segunda venida? ¿Antes de la tribulación, en medio de la tribulación o después de la gran tribulación? Mateo 24:29, a Dios la gloria. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. La segunda venida es después de la gran tribulación. Entonces aquí está el jaque mate. Fíjense bien. Si el arrebatamiento de la iglesia acontece exactamente en el momento de la segunda venida, deberíamos poderlo ver en Apocalipsis 19. Pero cuando tú lees Apocalipsis 19, del 11 al último versículo, déjame checar cuántos versículos tiene. Cuando tú lees Apocalipsis 19, del versículo 11 al versículo 21, solamente vas a ver el regreso de Cristo a la tierra con sus ejércitos, que son la iglesia, porque están vestidos de lino fino. Y cuando tú lees atrás te das cuenta que esa es la esposa del Cordero, la cual se ha vestido de lino fino. Vas a ver cómo Cristo destruye a sus enemigos,
cómo ata a Satanás, cómo resucitan los decapitados, cómo resucitan los impíos, cómo se cumplen los 1000 años. Vas a ver cómo Satanás es suelto de su prisión, versículo 7, engaña a las naciones, suben sobre la anchura de la tierra y para rodear el campamento de los santos y la ciudad amada, versículo 9, capítulo 19, Apocalipsis. Vas a ver en el versículo 11 del capítulo 20, en este caso, el juicio del gran trono blanco, donde en la muerte y el Hades son lanzados al lago de fuego, Apocalipsis 20, 14, y en Apocalipsis 21 vas a ver la nueva Jerusalén. En el capítulo 19, 20, 21 y 22, nunca acontece el arrebatamiento de la iglesia, lo que significa que el arrebatamiento de la iglesia no es la segunda venida, porque no acontece en la segunda venida. Apocalipsis 19 refuta ese argumento. Porque a la hora del cumplimiento de la segunda venida en el Nuevo Testamento, que está en Apocalipsis 19, no acontece ningún arrebatamiento. ¿Ok? Ahora, tampoco acontece después de la segunda venida, Apocalipsis 20. Lee los 15 versículos de Apocalipsis 20 y no vas a encontrar ningún arrebatamiento. Los decapitados resucitan para reinar con Cristo en la tierra, no resucitan para ser arrebatados al cielo. Eso no existe en las Sagradas Escrituras. Conclusión final. Si la segunda venida de Cristo acontece después de la gran tribulación, y si la Biblia demuestra que en la segunda venida de Cristo, Apocalipsis 19, 11 al 21, no hay arrebatamiento, eso significa dos cosas. Número uno, el arrebatamiento no es la segunda venida y no acontece en la segunda venida. Y número dos, el arrebatamiento de la iglesia es antes de la gran tribulación. Porque si fuera después de la gran tribulación, tendría que acontecer en la segunda venida. Pero Apocalipsis 19 refuta ese argumento porque no hay ningún arrebatamiento en la segunda venida. Y si no me crees, lee los 21 versículos de Apocalipsis 19 y no lo vas a encontrar en ningún lado. Porque el arrebatamiento de la iglesia es antes de la gran tribulación. Otro punto. Hay una diferencia muy importante, amados hermanos, a Dios la gloria, entre tribulación y gran tribulación. Repito, hay una diferencia muy importante entre tribulación y gran tribulación. Ira de Jehová, sí, o el día de Jehová. Muchos amados hermanos postribulacionistas citan partes de la Biblia que nos hablan de que los cristianos debemos pasar por tribulaciones, de que los cristianos debemos ser probados, de que los cristianos seremos perseguidos, etcétera, etcétera, etcétera. Sacan el argumento de que desde el nacimiento del cristianismo la iglesia siempre ha sido perseguida. Ok, pero esas son pruebas para fortalecer nuestra fe. Esa no es la gran tribulación. Vamos a ver. En Hechos 14:22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Los hermanos postribulacionistas usan este pasaje para defender el postribulacionismo y defender que la iglesia de Cristo pasará por la gran tribulación, lo cual es una herejía. Pero no es así. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, cuando aparezca Cristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. Telos, en el griego telos, la objetividad, la meta de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aquí claramente vemos una diferencia entre la gran tribulación y las tribulaciones que son para probar nuestra fe como cristianos. No es lo mismo. No es ni siquiera se le compara un poquito. Mateo 24:21. Porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Hay que aprender a distinguir, hay que aprender a diferenciar tribulación de gran tribulación. Ahora, ¿qué es la ira de Jehová?
¿Y por qué la iglesia no será condenada en ese día? La ira de Jehová o el día de Jehová, amados hermanos, es el día grande y terrible. Son los juicios de Dios, la condenación final de Dios a los impíos y a los enemigos de Dios. Romanos 8:1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que esta condenación no es para los hijos de Dios, sino para los impíos, para los enemigos de Dios. Fíjate lo que dice Malaquías capítulo 4 y el versículo 1. Abra su Biblia conmigo, amado hermano que está en su casa viendo este video. Tome su libreta y anote para que todos podamos aprender en este día con la ayuda del Señor Jesucristo. Malaquías 4:1, porque aquí viene el día. Esta es la gran tribulación. Ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará raíz ni rama. Versículo 5. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Esta es la gran tribulación. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 17. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Ok, estoy mal, estoy en otro libro. Perdón. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 6. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. 17. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Vamos a leerlo desde el 12. Miré cuando abrió el sexto sello. Apocalipsis 6:12. Y aquí hubo un gran, ¿qué cosa? Terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio. Y la luna se volvió toda como sangre. Mateo 24. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos y los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono, bendito sea su nombre, y de la ira del Cordero. 17. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Parece con Joel 2:11, Lucas 23:30, Oseas 10:8. Ese es el día grande y terrible de Jehová. Y como ustedes leyeron, los que se escondieron en las cuevas no son la iglesia de Jesucristo, los hijos de Dios, comprados con la sangre del Cordero. No, son los moradores de la tierra, los impíos, no los hijos de Dios. Mira lo que dice segunda de Pedro, capítulo 3. Ya lo habíamos leído hace rato. No lo hemos leído, perdón. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Amados, esta es la segunda carta, que vamos a leerlo del versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de ¿quiénes? De los hombres impíos. Vamos a volver a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. Este es la gran tribulación. Y de la perdición de ¿quiénes? De los hombres impíos. No es para la iglesia, sino para los impíos. 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Sí, ahora vamos a leer el versículo 12.
Segunda de Pedro 3:12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, la gran tribulación, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Aquí viene el jaque mate. Versículo 13. Pero nosotros, ahí ya Pedro se está saliendo del grupo de personas que estarán en esa gran tribulación. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Claramente, el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pedro, nos habla del día de la ira, de la gran tribulación, y nos deja claro que este planeta está reservado para destrucción, para ser consumido por el fuego, para la perdición de los hombres impíos, lo dice el apóstol Pedro. Anótalo, por favor, amado hermano, anótalo, porque esta es una de las múltiples pruebas que demuestran que la iglesia de Jesucristo no pasará por la gran tribulación. Segunda de Pedro 3:7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio, ahí está, ¿sí? Y de la perdición de los hombres impíos. Es para los impíos. La gran tribulación es para los impíos, no para la iglesia de Jesucristo, no para los hijos de Dios, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Ahora, algún amado hermano reformado puede objetarme y decir, pero ahí dice día del juicio, ese no es el día de la ira de Jehová. Lee el versículo 1 de 2 de Pedro capítulo 3 y te vas a dar cuenta del encabezado que dice el día del Señor. Ese no es el juicio, ese no es el juicio del trono blanco, esa es la gran tribulación. ¿Vale? Ahora, gloria a Dios. Mira lo que dice 2 de Tesalonicenses. Bueno, vamos a saltar a la escritura. Lo que dice, por ejemplo, Joel capítulo 2. Versículo 10. Delante de él temblará la tierra, o sea, terremotos. Se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Eso se concatena con Apocalipsis 8:12. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Esto se cumple en Apocalipsis 6:17. Entonces, amados hermanos, la ira de Jehová, el día grande y terrible, es la gran tribulación y es para castigar a los impíos, no a la iglesia de Jesucristo. Vamos a ver lo que dice aquí Isaías 13. Isaías capítulo 13. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Entonces queda probado por la palabra de Dios que tribulación, persecución, no es lo mismo que el día terrible de Jehová. Son dos cosas enteramente diferentes. 13, Isaías 13:6. ¿Ok? Aullad porque está cerca, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. ¿Dónde dice esto? Dice esto en segunda de primera, ¿dónde está? De Tesalonicenses 5, 1 en adelante, ¿verdad? Se concatena. ¿Vale? Se asombrará cada cual al mirar a su compañero sus rostros como rostros de llamas. 9.
He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus ¿qué? Pecadores. No es para la iglesia. Raer de ella, ¿sí? A sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Mateo 24:29. Marcos 13, 24, 25, Lucas 21, 25, Apocalipsis 6, 12 al 13, Apocalipsis 8, 12, Isaías 13, 11. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. ¿A quiénes? Y castigaré al mundo. Por eso dice la Biblia en Apocalipsis 3:10, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre los moradores de la tierra. Sobre los moradores de la tierra, no sobre la iglesia. 11. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. 12. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. ¿Ok? Entonces, amados hermanos, y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. Isaías 13:11. El día de Jehová, la gran tribulación, es para castigar a los impíos. No es para castigar ni condenar a la iglesia. Eso es una herejía. Mira lo que dice Malaquías 4:1. El versículo 1 nos habla de cómo Dios va a destruir a los malvados. Pero fíjate lo que dice el versículo 2. Mas vosotros, Malaquías 4:2, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza de debajo de las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Los santos de Dios no van a pasar por la gran tribulación. Ellos no pasarán por la gran tribulación. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vamos a ser lo más breves que sea posible. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3 y versículo 7. Mira lo que dice. Vosotros, ok, estoy en la primera carta, perdón. 3, 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, no de la iglesia de Jesucristo. Versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Este día de la ira no es para la iglesia, porque la iglesia está esperando cielos nuevos y tierra nueva. Primera Tesalonicenses 5:9. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 21:36. Por tanto, rogad que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán sobre la tierra, ¿sí? Y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Escapamos, aparecemos en el cielo con Cristo. Eso se llama arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación. A Dios la gloria. Otro punto. Amado hermano Sugel Michelén, diferencias básicas. Hay diferencias básicas y claras distinciones entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios demuestra que el arrebatamiento no es la segunda venida. Por tanto, el arrebatamiento de la iglesia acontecerá antes de la segunda venida y antes de la gran tribulación. ¿Ok? Hay acontecimientos insertos en Tesalonicenses 4:16, capítulo 1. Repito, hay acontecimientos que están insertados de manera en conjunto en capítulo 4, versículo 16 de la primera carta de Tesalonicenses. Y estos acontecimientos refutan el postribulacionismo y lo desbaratan por completo. ¿Por qué? Porque estos acontecimientos distinguen al arrebatamiento de la iglesia de la segunda venida de Cristo. Número 1.
el objetivo. El objetivo del santo arrebatamiento de la iglesia es reunirnos, amados hermanos. Reunirnos con el Señor Jesucristo para ser resucitados. Somos resucitados, transformados, reunidos con Cristo para que Él nos libre de la ira venidera. Lucas 21:36, Hebreos 9:28, 1 Tesalonicenses 1:10. Ya lo leímos hace rato. Por el contrario, el objetivo de la segunda venida es juicio. Enjuiciar a las naciones, a vivos y a muertos. El objetivo de la segunda venida es destruir a los enemigos del Señor Jesucristo. Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19:11 nos demuestra que Cristo destruirá a sus enemigos en su segunda venida. Zacarías 14:1-5 nos demuestra que Jehová vendrá y destruirá a sus enemigos. ¿Sí? Ahora, otra premisa. La segunda venida de Cristo es para enjuiciar a las naciones. Mateo 24:29-30, Mateo 25:31-46, Isaías 25:6-9. La segunda venida de Cristo, en la segunda venida de Cristo se destruirá, Jesucristo destruirá al hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses 2:7-8, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, al cual el Señor matará con el espíritu de sus labios y destruirá con el resplandor de su venida. Esto también se ve cumplido en Apocalipsis 19:21. En el arrebatamiento de la iglesia, en Primera de Tesalonicenses 4:16, no podemos leer ni encontrar a el impío destruido por Jesucristo. 1. No hay juicio a las naciones. 2. No hay destrucción de los impíos. 3. El diablo no es encarcelado. 4. Los santos de la tribulación no resucitan para reinar con Cristo en la tierra. 5. 6. Los impíos no son resucitados para ser condenados en el juicio del gran trono blanco. 7. No hay reino milenial, etcétera, etcétera, etcétera. Es que Tesalonicenses 4:16, capítulo 1, es la peor pesadilla del post-tribulacionismo, porque no tiene absolutamente nada que ver con la segunda venida, ni con el milenio, ni con el juicio del gran trono blanco, ni con la nueva Jerusalén, ni nada por el estilo. Simplemente Tesalonicenses 4:16 nos habla de un arrebatamiento que es diferente, separado completamente de la segunda venida y de la gran tribulación y del reino milenial. Gloria a Dios. Primer acontecimiento que pasa en el arrebatamiento de la iglesia en Tesalonicenses 4:16, capítulo 1, que no pasa en la segunda venida. Arrebatamiento. La palabra griega arpazo, ser arrebatado. Arpazo, ser arrebatado. Repito, arpazo, ser arrebatado. En la segunda venida del Señor Jesucristo, esto no pasa, esto no acontece. Lean en el Antiguo Testamento Zacarías 14:5, no van a encontrar, del 1 al 5 en adelante, no van a encontrar ningún arrebatamiento. Lean en su casa Apocalipsis 19:11-21, no van a encontrar ningún arrebatamiento. Van a encontrar a Cristo descendiendo del cielo con su iglesia, destruyendo a sus enemigos, encarcelando a Satanás. Va a haber la resurrección de los decapitados, la resurrección de los impíos, el reino milenial, ¿verdad? Vamos a ver a Satanás que es suelto de su prisión y que arma otra rebelión y que los consume en fuego del cielo, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver el juicio del gran trono blanco, pero nunca vamos a ver, ni en el capítulo 20 ni en el capítulo 19, un arrebatamiento. En la segunda venida no existe, no acontece el arrebatamiento. Absolutamente nadie es arrebatado en la segunda venida de Cristo ni después. Es imposible de demostrar con la Biblia. Y esto comprueba que el relato de 1 Tesalonicenses capítulo 4, ¿verdad? Desde el versículo 15 en adelante, nos habla de un evento que no tiene absolutamente nada que ver con la segunda venida del Señor Jesucristo. Vamos a leerlo. Yo sé que todos lo conocen, pero vamos a leerlo, vamos a analizarlo con la ayuda del Señor Jesucristo. 4, versículo
15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, aunque en realidad es una manifestación, es una epifanía, una aparición visible de Cristo, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto no pasa en Apocalipsis 19 ni en Apocalipsis 20. No pasa en la segunda venida ni después de la segunda venida, porque Tesalonicenses 4, 16 en adelante o 15 al 17, como lo quieras leer, nos habla de un evento profético llamado el arrebatamiento que no tiene absolutamente nada que ver con la segunda venida de Cristo. Segundo punto, en el arrebatamiento de la iglesia hay una resurrección exclusiva, única y exclusivamente para los muertos en Cristo. Versículo 16, capítulo 4, primera de Tesalonicenses. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. En la segunda venida del Señor Jesucristo, absolutamente nadie resucita. Repito, en la segunda venida del Señor Jesucristo, Apocalipsis 19, 11 al 21, absolutamente nadie resucita. No hay resurrección en la segunda venida. Esto demuestra que el arrebatamiento de la iglesia no es la segunda venida de Cristo. Entiéndanlo, amados hermanos. Y esto demuestra que el arrebatamiento es antes de la tribulación, porque la segunda venida es después de la tribulación. Y si el arrebatamiento no es la segunda venida, entonces el arrebatamiento es antes de la tribulación. Repito, en Apocalipsis 19, en la segunda venida de Cristo, absolutamente nadie resucita. La única resurrección es después de la segunda venida, en el capítulo 20 de Apocalipsis. Y ahí hay una resurrección mixta. Resucitan los decapitados, los santos de la tribulación, y después resucitan, después de los 1000 años, los impíos para ser condenados. Y los que resucitan antes del milenio, los decapitados, no resucitan para ser arrebatados al cielo, sino para reinar, con Cristo en la tierra por 1000 años. Ellos no son llevados al cielo, se quedan en la tierra. No hay arrebatamiento ni en la segunda venida ni después de la segunda venida. No hay resurrección exclusiva para los muertos en Cristo en la segunda venida ni después de la segunda venida, lo cual distingue el arrebatamiento de la segunda venida y comprueba que el arrebatamiento de la iglesia es antes de la gran tribulación. Número 3. La generación inmortal. Según la palabra de Dios, hay una generación de cristianos que nunca va a morir. Primera de Corintios, capítulo 15. A Dios la gloria. Primera de Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. El contexto del texto está hablando de los hermanos que ya murieron. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Sí? Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, es decir, los vivos, seremos transformados. Hay una generación de cristianos que no va a morir, sino que estarán en vida cuando Cristo aparezca, se dé el arrebatamiento, y ellos, sin morir, sean transformados en cuerpo, en alma y en espíritu, transformados en otro cuerpo glorioso, y suban en el arrebatamiento de la iglesia con los cristianos muertos, resucitados y transformados para el encuentro con el Señor en el aire. Eso también lo encuentras en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. Entonces, en el arrebatamiento de la iglesia hay una generación de cristianos que nunca va a morir. Una generación inmortal, que serán transformados en vida y llevados al cielo. Eso no pasa en Apocalipsis 19. Eso no pasa en la segunda venida, porque el arrebatamiento de la iglesia no es la segunda venida de Cristo, ni acontece en la segunda venida. Eso es una mentira del enemigo. Con todo respeto lo digo. Número 5. Encuentro en las nubes, amados hermanos. La santa palabra de Dios nos demuestra que el arrebatamiento de la iglesia, en el arrebatamiento de la iglesia se va a encontrar
con el Señor Jesucristo en las nubes, y que así estará siempre con el Señor. Juan 14, 1 al 3. Vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a leerlo otra vez. Versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Colosenses 3:1. Cuando Cristo vuestra vida aparezca, epifanía, se manifieste, ustedes se reunirán con Él en la gloria eterna. Este encuentro en las nubes destruye al post-tribulacionismo. Repito, este encuentro en las nubes destruye al post-tribulacionismo, ya que en la segunda venida de Jesucristo, la iglesia no se encuentra con Cristo en las nubes. La iglesia no sube de la tierra al cielo para encontrarse con Cristo en las nubes. La iglesia viene de las bodas del Cordero, desciende con Cristo a la tierra. Es lo contrario. Y esto destruye el post-tribulacionismo, porque demuestra que en la segunda venida y después de la segunda venida, en este caso ya después de la tribulación, la iglesia no sube, la iglesia baja, lo cual destruye esta falsa doctrina. Gloria al Señor Jesucristo. Ahora, por último, ya para terminar, la pregunta, amados hermanos, es la siguiente. Muchos me dicen, hermano, ¿en qué parte del Apocalipsis dice que la iglesia es arrebatada? Porque usted argumenta que en Apocalipsis 19, en la segunda venida, la iglesia no es arrebatada. Y que en Apocalipsis 20, después de la segunda venida, en el reino milenial, la iglesia tampoco es arrebatada. Pero yo quiero decirle a usted, hermano Isaac, que en ninguna parte del Apocalipsis la iglesia es arrebatada. La respuesta es, la Biblia no dice en Apocalipsis, pon atención, la Biblia no dice en el libro del Apocalipsis que la iglesia es arrebatada. No lo dice, no hay una frase literal, no lo vas a encontrar, pero sí lo demuestra con evidencias que comprueban los hechos. Repito, la Biblia no dice que la iglesia es arrebatada en el libro de Apocalipsis. No lo dice, pero sí lo demuestra con evidencias que comprueban los hechos. Ahora, si me avienta la falacia literalista, falacia de hombre de paja, donde dice, así como yo lo pido, yo te lo devuelvo, donde dice que no es arrebatada. Pero sí hay una evidencia muy poderosa. ¿Sabes cuál es? Yo te reto y te desafío con amor y respeto, amado hermano post-tribulacionista, a que después, a partir del capítulo 6, ¿sí?, hasta el capítulo 18, del capítulo 6 al capítulo 18 del Apocalipsis, me localices a la esposa del Cordero. Te reto a que lo hagas. Otra vez. A partir de Apocalipsis 6, que es cuando comienzan ya los juicios a caer sobre la tierra en el Apocalipsis, a partir del capítulo 6, ¿sí?, hasta el capítulo 18, ubícame dónde está en la tierra la esposa del Cordero. No estoy diciendo los degollados, los decapitados del capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 24 de Apocalipsis. No estoy hablando de los decapitados. Dije esposa del Cordero. ¿Dónde está? La iglesia de Jesucristo, a partir del capítulo, en este caso después de las 7 edades de la iglesia, no se menciona nunca más, escúchalo bien, a la esposa del Cordero ni a la iglesia de Jesucristo. Se menciona a los decapitados, a los santos de la tribulación y a los impíos. Se menciona a los dos testigos, se menciona a la nación amada, se menciona a Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la esposa del Cordero desaparece completa y absolutamente de todo el Apocalipsis. ¿Sabes por qué desapareció? Porque fue arrebatada antes de la gran tribulación. Apocalipsis 19, versículo 1. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera. Ok, vamos a leer del versículo 7.
Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Aquí está la iglesia de Jesucristo. No está en la tierra, está en el cielo. 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, la esposa del Cordero no está en la tierra. En todo el Apocalipsis, cuando caen todos los juicios, no vas a encontrar a la esposa del Cordero en la tierra, porque ya fue arrebatada, y por eso aparece en Apocalipsis 19, versículo 7, en el cielo. ¿Cómo llegó ahí? Fue arrebatada por el Señor Jesucristo. En el versículo 11 dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. 12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. La esposa del Cordero sigue a Jesucristo en la segunda venida, descendiendo del cielo a la tierra. Pero durante todo el Apocalipsis, durante todos los juicios, la iglesia, la esposa del Cordero, no está en la tierra, desapareció. ¿Por qué? Porque fue arrebatada. Esa es una evidencia que comprueba los hechos para la honra y para la gloria de Dios. Y vuelvo a repetir, no vas a encontrar en Apocalipsis 19, que es la segunda venida, ni en Apocalipsis 20, el reino milenial, no vas a encontrar ningún arrebatamiento, porque el arrebatamiento no es en la segunda venida, ni después de la segunda venida, sino antes de la gran tribulación. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Para terminar, hay tipos en la Biblia que nos demuestran que antes de que Dios deje caer sobre la tierra los juicios, siempre evacúa a sus hijos, a su iglesia, a sus hijos. ¿Ok? Enoc fue arrebatado. Pongan atención. Enoc fue arrebatado antes del diluvio. Enoc fue arrebatado antes del diluvio. Génesis 5:24. Caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó, ¿verdad? Y desapareció porque se lo llevó Dios. Arrebatamiento. Noé y su familia fueron evacuados por Dios. Bendita sea la gloria del Señor, bendito sea el Espíritu Santo de Dios. Noé y su familia fueron evacuados por Dios antes de que cayera el diluvio. Ellos ya estaban dentro del arca. Vamos a leerlo. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 20, en el nombre de Jesús. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Antes de que el diluvio cayera sobre la tierra, Dios rescató, evacuó a Noé y a su familia. Lot fue evacuado antes de que cayera la destrucción sobre Sodoma y Gomorra. Mira lo que dice Génesis capítulo 19, 29. Mira lo que dice Génesis 19, 29. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Dios evacuó a Lot antes de que cayeran los juicios. De la misma manera, Dios va a evacuar a su iglesia antes de que caiga la gran tribulación y los juicios sobre la tierra. Por eso dice la palabra de Dios en Hebreos 9:28, que el Señor Jesucristo aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que para salvar a los que en él, esperan, para salvar los que en él esperan. Gloria al Señor Jesucristo. Por tanto, velad que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Comenta, comparte, dame like y recuerda que Jesucristo pronto viene por su pueblo. Maranatha, Cristo viene, sí, amén. Ven, Señor Jesús, y que Dios Todopoderoso bendiga a todos mis hermanos. Por favor, suscríbete a este canal.